Hola, este es un resumen para tener en cuenta a la hora de analizar funciones y realizar su gráfica de la manera más precisa posible. Los pasos recomendados a seguir para analizar y dibujar la curva de funciones definida explícitamente cuando tenemos la expresión analítica y igual a f de x. Como primera medida, correspondería o conviene determinar el conjunto dominio de la función. Luego, observar y, si es posible, determinar posible simetría, es decir, observar si la función es par o si la función es impar. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si la función es par, la gráfica es simétrica respecto del eje Y. Entonces, determinando las imágenes para un conjunto de valores de X, podemos obtener las imágenes de los opuestos por simetría. Y también, de la misma manera, si es impar, será simétrica respecto del origen. Es decir, entonces basta con obtener las imágenes de un conjunto de puntos X y las imágenes de los opuestos de X serán opuestas. Luego, otros puntos interesantes a tener en cuenta o a determinar son las intersecciones con los ejes coordenados. Haciendo x igual a 0, se obtiene los puntos de intersección con el eje Y. Es decir, se reemplaza en la expresión x por 0 y se obtiene la imagen de ese número 0 y será la coordenada del punto 0, f de 0, que también recibe el nombre de ordenada al origen. Y haciendo y igual a 0, se obtienen los puntos de corte con el eje X o raíces de la función. Bien, para estudiar la monotonía y los puntos críticos. La monotonía está dada por los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Recordemos que donde la función es creciente, la derivada primera es mayor que 0. Es decir, en ese caso tendrán que determinar la primera derivada y plantear la desigualdad mayor que 0 y determinar los intervalos, los valores de x para los cuales se cumplen. La función se da decreciente en un intervalo si la derivada primera es menor que 0 o negativa. Bien, los puntos extremos de estos intervalos, es decir, donde cambia el signo de la derivada, son los máximos o los mínimos y también llamados puntos críticos, es decir, donde la derivada primera es 0. Relacionado con la monotonía, encontramos los puntos máximos, los puntos críticos, donde la derivada primera es 0. Un punto x sub 0 del dominio de una función corresponde a un máximo local o relativo si a la izquierda del 0 la función crece, en 0 la función no crece ni decrece y a la derecha decrece. Es decir, la derivada primera a la izquierda es positiva, en x sub 0 la derivada es 0 y a la derecha la derivada es negativa. ¿Cómo se obtiene las coordenadas del punto máximo? Será x sub 0 y se obtiene la imagen del x sub 0 evaluando en la función. Otro punto crítico, los puntos mínimos. Un punto x sub 0 del dominio de la función corresponderá a un mínimo local o relativo si a la izquierda del x sub 0 la función decrece, o sea, la derivada primera es negativa, y a la derecha de ese número x sub 0 la función crece, o sea, la derivada primera positiva. En ese punto decimos que corresponde un mínimo local de la función y se obtiene también las coordenadas del punto haciendo x0 y la imagen del x sub 0 en la función.
Otra forma de determinar máximos y mínimos relacionando con la concavidad, tenemos que si en un punto x sub 0 del dominio f' de x sub 0 es 0, es decir, la derivada primera es 0 y la segunda derivada en ese número es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba y en x sub 0 corresponde a un mínimo de la función. Ahora bien, si en un número x sub 0 la derivada primera es 0 y la derivada segunda es negativa o menor que 0, entonces será cóncava hacia abajo y en x sub 0 corresponderá a un máximo de la función. Bien, los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son los puntos donde la concavidad cambia de arriba hacia abajo o viceversa. Un posible punto de inflexión es aquel donde la derivada primera es 0, la derivada segunda es 0 y la derivada tercera es distinta de 0. Para determinar los intervalos de concavidad, por ejemplo, la función será cóncava positiva o concavidad hacia arriba en aquellos puntos para los cuales la derivada segunda es mayor que 0. Es decir, hay que determinar la derivada segunda y plantear la desigualdad que esa expresión es mayor que 0. Si se reúne este criterio con el criterio del crecimiento de una función, se puede decir que una función será cóncava hacia arriba cuando la derivada primera es creciente. Y si tenemos un punto del dominio x sub i donde la derivada primera es 0, la derivada segunda es mayor que 0, la función es cóncava hacia arriba en ese punto y corresponde a un mínimo en ese punto x sub i. Bien, en los intervalos de concavidad tenemos que la concavidad hacia arriba, la derivada segunda es positiva. Y en el número, por supuesto, no es positivo ni negativo, sino 0. Y en la concavidad hacia abajo, la derivada segunda es negativa. O sea, cambia de positivo a negativo en ese punto de inflexión. Concavidad negativa o hacia abajo son los puntos para los que la derivada segunda es menor que 0. Es decir, calcular la derivada segunda y plantear la desigualdad para determinarla. Y vamos a tener, si asociamos con los criterios de crecimiento, que en los puntos donde la derivada primera es decreciente será cóncava hacia abajo. Y si se presenta un punto x sub i para el cual la derivada primera es 0 y la derivada segunda es menor que 0, entonces la función en ese punto será cóncava hacia abajo y corresponde a un máximo en ese punto x sub i. Bien, entonces cuando la función pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, tenemos un punto de inflexión. Cóncava hacia abajo, derivada segunda negativa o menor que 0. Cóncava hacia arriba, derivada segunda positiva o mayor que 0. Otra cuestión también interesante a tener en cuenta a la hora de graficar y analizar las funciones es recordar y buscar posibles asíntotas de la función, sobre todo cuando estamos en presencia de funciones de tipo racionales, es decir, cuando tenemos cociente de polinomios. Recordemos la asíntota horizontal, entonces determinar el límite de la función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Si ese da como resultado un número, ese número es asíntota horizontal. Y la asíntota vertical se produce en aquellos puntos para los cuales el límite de la función o tiende a infinito o tiende a menos infinito cuando x tiende a un número determinado. Bien, espero que les haya sido de utilidad, que les sea de utilidad y de este resumen ustedes pueden hacer
un apunte es aún un poco más sintético para tener de ayuda a memoria en el momento de que tengan que determinar el análisis completo de una función y su gráfica precisa.